El tema de hoy es el libro de Levítico, séptima parte. Con ustedes, Martín Estenda. Pues acabo de regresar de un viaje algo interesante a una convención en el Canadá, donde vienen muchas personas de diferentes países, personas que son misioneros en su mayoría, y vienen representantes de más de 300 diferentes misiones, y vienen muchas personas para escuchar, y ellos tienen varios salones y tienen como 20 reuniones a la vez, y la persona puede escoger dónde va a ir, a quién va a escuchar. Entonces siempre tenemos la posibilidad pues de tener contacto con personas que vienen de otras partes. Entonces estuvimos en la convención con Aletia, mi hija, y ella tuvo la oportunidad también de compartir en algunas partes. Y de Vancouver fui a la ciudad de Washington, la capital de los Estados Unidos, porque me invitaron a un desayuno de oración por cuenta del Congreso de los Estados Unidos. Y yo no sabía, pero ellos invitan como 5,000 personas. Y de esos 5,000 personas, como 1,500 de otros países. De como 150 países invitan de a 10 personas de cada país. Y yo pensé que iban a tener solamente un desayuno, pero yo no sabía que eran 3 días en realidad de eventos y de reuniones donde hay la posibilidad de encontrar personas de muchas partes, personas que difícilmente quedarían reunidos en otras circunstancias. Entonces, no están reuniendo a la gente bajo un ámbito religioso, sino solamente en contorno al nombre del Señor Jesús. Y los invitan y muchas veces llegan de muchas diferentes partes. Y llegaban musulmanes que, por ejemplo, no quisieron subir en el ascensor con los judíos, y personas de tal parte que no, pero les tocó a todos, si querían ir al evento, estar en el mismo desayuno y comiendo la misma comida y escuchando los mismos mensajes. Y fue muy interesante. Obviamente en todo ámbito puede haber hipocresía, pero había mucha gente sincera y personas sinceros que en realidad Dios es el que mira los corazones. Y fue para mí pues una experiencia como para recobrar ánimo y esperanza de lo que el Señor puede hacer en muchas partes difíciles, porque la ciudad de Washington es una ciudad difícil, para las verdaderas cosas de Dios. Entonces tuvimos la oportunidad de ver otra cara a Washington, otra cara en vez de ver todas esas peleas sobre la política y en vez de tantos intereses encontrados, ver que sí habían personas dispuestos a olvidar sus diferencias para algo acerca del Señor. Entonces tuve la oportunidad de tener una buena confraternidad con algunas personas que nunca esperaba encontrar en la vida. Encontraba personas de casi todos los países andinos, también del Brasil. Ellos dicen que nosotros somos los culpables de que en la frontera con Brasil hay 6 millones de personas que no hablan ni portugués ni español, hablan algo revuelto ahí entre los dos. Y cuando yo les decía que nosotros teníamos emisoras en esa zona, dijeron, bueno, usted es uno de los culpables de eso porque está emitiendo español hacia los brasileños. Pero están muy intrigados y muy interesados en lo que estábamos haciendo. Y de pronto podemos resultar con unas buenas amistades. También tuve la oportunidad de encontrar amigos de hace muchos años que trabajaban en la parte espiritual. Tengo un amigo que el papá de él era un gran mentor mío y él murió hace algunos años, pero el hijo hace, no me acuerdo, como 18 o 20 años me invitó a la ciudad de Chicago, y allá en Chicago él reunió la cúpula de toda la gente pudiente de Chicago. En esa época la Torre Sears era el edificio más alto del mundo, entonces él tenía el gerente de la corporación Sears
y tenía a los presidentes de todas las compañías de seguros grandes. Chicago es la segunda nación de Estados Unidos. Es como aquí en Colombia se podría considerar que Medellín es la segunda ciudad. Y él reunió toda la gente pudiente y los tuvo ahí como 25 o 30 de ellos. Y me dio la oportunidad de contar lo que estábamos haciendo aquí en Colombia para ver si de pronto alguien quería ayudar. Y de toda esa gente pudiente, algunos dijeron que había hecho que trasnocharan leyendo el libro porque les regalé el libro y duraron toda la noche leyéndolo y llegaron ahí todos con círculos debajo de los ojos. Pero ¿sabe qué? Ninguno de ellos me quisieron ayudar. Ellos estaban buscando algo grande y algo estructurado y con lo que yo escribía no les llamó la atención para ayudar. Y de alguna manera un profesor de high school, que es como bachillerato allá, que no ganaba casi nada, una persona más o menos humilde, y por alguna equivocación resultó colado allá en esa reunión de multimillonarios. Y él sí me ayudó. Y se formó una gran amistad y nos ha apoyado a través de los años. Entonces, nunca se sabe. Las cosas que se han hecho cuando hemos podido tener patrocinio para Biblias, cuando hemos tenido patrocinio para radios solares o para algunas cosas que son muy útiles aquí, muchas veces han sido las viudas que viven con muy poco dinero o personas humildes que viven de un salario restringido. Y ellos son las personas que con mucho sacrificio han ayudado a conseguir estas cosas. Y muchas veces las personas que para ellos hacer una gran colaboración no los hubiera dolido, pero no lo hacen. Porque las personas que ponen su esperanza en las cosas de este mundo, no aflojan las cosas de este mundo muy fácil. En cambio, la Escritura dice que la esperanza de nosotros no es de este mundo. La esperanza de nosotros es la venida de nuestro Señor, Jesús. Y que la esperanza que tenemos nosotros, la tenemos que tomar por fe. Por fe en algo que no se ve en este momento, pero que sabemos que es real. Yo no sé si ustedes vieron la película del Señor de los Anillos, el último. Pero había una ciudad que se llama Gondor, que es simbólico de las democracias del oeste, que están en decadencia y que tuvieron un comienzo diferente. Y están en manos de un administrador, porque nadie sabe dónde está el rey. Y por muchos, muchos años y muchas generaciones no ha habido rey. Y tenían un árbol que cuando el árbol vivía y florecía, daba un fruto. Y en todo eso estaba la seguridad y la esperanza de ese reino y de ese ámbito. Pero el árbol estaba seco y llevaba siglos de estar seco. Y habían unas profecías de que iba a florecer algún día, pero ya prácticamente nadie los creía. Y venían los enemigos y se asomaban los problemas. Y el administrador de Gondor no quiso ni recibir el rey, ni quiso hacer nada para defender la ciudad. Se encerró y se puso demasiado cuidado a la estrategia del enemigo y perdió la esperanza. Y en la película, después de perder el primer hijo y después él en una locura manda el segundo hijo a su muerte, excepto que regresó mal herido y no muerto. Entonces él perdió la esperanza y terminó tratando de encender un fuego estilo pagano para quemar a él y el hijo que quedó herido. Y alguien logró salvar el hijo, pero él, encendido, salió corriendo y se tiró por un precipicio. Pero cuando él pasó por el árbol que por siglos nunca había tenido nada, en su desespero, ya encendido, para tirarse por el precipicio, ya el árbol tenía una florecita, pero nunca la pudo notar. La Escritura dice en la carta a los Hebreos que la esperanza es el ancla de nuestra alma. Si no tenemos esperanza, no estamos anclados. También la Escritura insinúa que nuestra fe y nuestro amor fluye desde nuestra esperanza. Y si nosotros no tenemos bien claro lo de la esperanza, ni tendremos la fe suficiente, ni el amor de Dios estará fluyendo a través de nosotros. Pablo dijo que solamente 3 cosas perduran: la fe, la esperanza y la caridad, que es el amor de Dios. Y que el más grande de ellos es la caridad, el amor de Dios. Pero la Escritura está claro que sin esperanza no hay fe y no hay amor. Entonces, en este viaje me di cuenta de unas cosas que estaban pasando desapercibidos,
que me hicieron regresar con mucho más esperanza. Siempre nuestra esperanza es que Dios va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y la situación en los Estados Unidos en cuanto a la nación, que ya lleva muchas generaciones en decadencia, después de haber tenido unos comienzos firmes en Dios, después de haber tenido varios momentos de avivamiento que cambiaron el rumbo a la nación completo. El mundo de habla español no conoce eso, pero los Estados Unidos y Inglaterra lo han tenido por lo menos 3 veces en su historia. Pero la última vez fue hace más de 100 años, ya hace más de 3 o 4 generaciones, y ya nadie se acuerda. Y si vemos las circunstancias, no dan para esperanza. Parece que los Estados Unidos como nación está rumbo a continuar en decadencia y a tener un final desastroso, pero Dios puede intervenir. Hay situaciones en el mundo entero que parecen que van de mal en peor. La situación en el Medio Oriente, la situación en Irak, la situación aún entre Colombia y sus vecinos, parecen que no van por el mejor camino y que todos los días hay más malentendidos, más extremismo, menos esperanza. Pero Dios puede tocar corazones. Cuando salimos del ámbito religioso, a entender que la clave no es en tal grupo o en tal denominación o en tal iglesia, sino la clave de todo es en personas como nosotros que hemos decidido dar prioridad a la vida del Señor Jesús y que hemos tomado decisiones en la vida diaria para favorecer la vida de Él a costo de la vida nuestra, porque el plan de Él es vivir en nosotros. Y si Él vive en nosotros, y si Él comienza a actuar en nosotros y a través de nosotros, entonces el mundo que está muy escéptico comenzará a ver una diferencia. No es posible reconciliar el mundo con alguna religión. La polémica es demasiado grande. Pero sí es posible. La Escritura dice que si exaltamos y levantamos al Señor Jesús, que todos serán atraídos. Cuando no es importante el crédito, cuando solamente es importante vivir para el Señor y dejar las cosas así. Este amigo que hizo la reunión de todos los duros de Chicago hace tanto tiempo, lo encontré en este viaje de nuevo en Washington, con la esposa y con una de sus hijas. Y la última vez que pasamos por ahí fue hace muchísimos años, cuando las hijas mías eran pequeñas. Y de ver que este señor siguió por buen camino, por buena trayectoria, tocando las vidas de muchas personas y haciéndolo de muy bajo perfil. Esta clase de cosas dan esperanza. Y de ver a otras personas y a otros, de ver 5,000 personas y personas de alto nivel reunidos en Washington con el Congreso de los Estados Unidos y con el presidente de los Estados Unidos para hablar del Señor. Muy interesante. Pero se me quedó algo de inquietud porque estas personas comenzaron hace 54 años cuando el presidente de los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, el presidente Eisenhower, llegó a la Casa Blanca y después de llegar allí, dijo a un amigo, un senador amigo de él, que él se sentía muy solo, que la soledad que él sentía allá en la Casa Blanca era impresionante. Y se dieron por armar un grupo de oración en el Senado y otro en la Cámara de Representantes, donde no iban a permitir clérigos, donde no iban a permitir extraños, donde los únicos que podían ir eran los mismos senadores o los mismos congresistas, y los mensajes tenían que darse entre ellos y la oración entre ellos, y tenían que tomar la decisión de dejar la política por fuera y la controversia por fuera, y estar dispuestos a destapar el corazón con los demás, y de que lo que destapaban ahí de sus vidas personales y de sus problemas personales, nadie podía contarlo por fuera. Pero entonces decidieron un día al año abrir la cosa a un desayuno nacional y invitar personas de todos los países del mundo con el fin de que regresaran a su pueblo o a su país con el deseo de buscar un grupo de amigos y reunir con ellos para orar. Y no estaban tratando de formar otra secta, otra denominación, ni de controlar esos grupos, sino solamente dar un ejemplo y ver si alguien más estuviera de acuerdo. Entonces comenzaron grupos de orar en muchas partes extrañas. Llegó el rey Abdullah
de Jordania. Y resulta que él allá, aunque es musulmán, resultó allá orando a Jesús. Y un tremendo cambio de actitud. Y comenzaron a notar una presencia de algo que no podían definir. Muchas cosas interesantes. Entonces el Senado hizo una fundación. Y hubo una casa antigua que había sido de varios presidentes. Una casa inmensa. Ahí a un lado de Washington, encima del río. Y decidieron entregar esa casa a alguien para manejarlo como una casa de oración. Es una mansión increíble. Y por voto mayoritario del Senado, lo entregaron a X señor para que manejara la fundación. Y resulta que este señor es amigo del señor que le digo de Chicago, que quiso hacerme el favor hace tantos años. Y tiene toda una confraternidad de amigos y de jóvenes que hacen sus estudios y tienen unas casas de dormitorio ahí cerca, una casa para los varones y otra para las damas. Y estos jóvenes, como voluntarios, cuiden esta casa grande, estilo colonial, impecable, una casa que ya ir a comprar y yo no sé cuántos millones de dólares costaría. Pero lo tienen allá y la orden es que nadie puede pagar por una noche allá, porque los costos los asume el Senado de los Estados Unidos. Pero no hay un solo empleado tampoco, porque todos los que trabajan allá son voluntarios. Lo único que hace el Senado es mantener eso en un estado impecable. Y cuando vienen personas especiales a Estados Unidos, a veces el Senado los manda allá a alojarlos. Y a veces en el pasado han tenido dos países a punto de armar una guerra y han dado por enviar ambos presidentes a esa casa a la misma vez. Y allá las instrucciones a los voluntarios es: hágales un café, atiéndelos, sean amables, pero nadie va a meter en los asuntos ajenos. Pero como la casa es de oración, y como allá se reúnen yo no sé cuántos grupos de oración, hay una atmósfera diferente allá en esa casa. Y hay testimonios de que los enemigos salen de allá amigos. Y a veces hasta se resuelven los conflictos entre ellos mismos. Entonces alcancé a ver todo eso y de saber que aunque allá hay separación de iglesia y de Estado, hay cosas que están pasando que yo no sabía. Hay senadores que han sido muy radicales a la derecha o a la izquierda y han comenzado en el grupo de oración a destaparse y a resultar con amistades de corazón con los que eran sus enemigos. Es interesante. Yo no sabía que era posible que la mayoría del Senado y de la Cámara y de la Corte Suprema de Justicia y de los otros ramos de gobierno podían tener la opción de estar involucrados en algo así. Y ellos saben que si Dios no mete la mano, no hay nada que hacer, nada que hacer. Y yo pienso todavía que Washington está en un estado deplorable en el sentido espiritual. Que el árbol que debería estar florecido está seco. Pero también regresé aquí con la inquietud que pronto vi una florecita. Y si puede haber una florecita allá, la puede haber casi en cualquier parte. Nosotros hemos sabido que el Señor está por hacer algo. Nosotros sabemos que el vino nuevo no se puede poner en los odres viejos. Las estructuras que los hombres han hecho en la religión no sirven para contener el vino nuevo de la vida nueva que el Señor quiere poner. Y también sabemos que la vida nueva que el Señor quiere poner en nosotros no es compatible con la vida de nosotros. Las dos cosas son como el ejemplo que dio el Señor de que el vino nuevo, si se pone en el odre viejo, va a estallar y se van a perder las dos cosas. El vino nuevo necesita odres nuevos. Y por eso es que a través de la historia, cada vez que el Señor ha hecho algo nuevo, se ha armado entonces todo nuevo. Cuando vino el Señor Jesús y cuando sucedió lo de Pentecostés, la estructura vieja de los judíos no podía con eso. Y Dios envió el mensaje a los gentiles y no les exigió seguir con los ejemplos y sombras de la ley. Pero aún así, por 2000 años hemos tenido mucho simbolismo, hemos tenido muchos ritos y el Señor ahora está buscando conducirnos a la realidad. Y Él es la realidad. Él es la verdad en persona. Entonces me causó mucho interés de que ellos no estaban uniendo a la gente a raíz de la herencia espiritual protestante o a raíz de tal doctrina. Esta cosa estaba girando alrededor de la persona de Jesús. Y no estaban diciendo al musulmán, tiene que dejar de ser musulmán y tiene que venir aquí y ser evangélico protestante.
estaban diciendo al musulmán, usted puede conocer a Jesús y su vida nunca va a ser igual. Y estaban diciendo de los que piensan estar bien en sus iglesias frías y muertas, que si no tienen un contacto vital y viviente con el Señor Jesús, que no están en nada. Y esta cosa no está centrado, como tuvimos muchos grupos de oración a través de muchos años aquí en Colombia, centrados en los dones del Espíritu Santo, hablando de la renovación carismática. Y yo conocí muchas cosas que creo que eran auténticas hace años en la renovación carismática, pero también vi muchos abusos y muchos problemas y mucha contaminación y hasta espíritus que no eran santos. Y esta gente no está en eso en sus grupos de oración. Simplemente están buscando al Señor Jesús y están siendo honestos los unos con los otros. Y no están haciendo una gran algarabía. Pero se ve más que todo en los jóvenes que sí se dieron con la realidad. La naturaleza de Jesús, por su esencia, produce comunidad. Porque los que tienen esa misma esencia, esa misma naturaleza, por el Espíritu Santo pueden discernir los demás que lo tienen. Y la naturaleza del Señor Jesús produce el fruto del Espíritu de Dios. Y el fruto del Espíritu de Dios es un auténtico amor por Dios y por el prójimo, donde no buscamos dominar la cosa, ni controlar, ni figurar, sino que Él puede dominar y que Él puede controlar y que Él puede figurar, y no nosotros. Y por eso es que en estos grupos de oración ellos no permiten que líderes espirituales de afuera entren a predicar o a hablar en esos grupos. Los pastores que pueden estar vinculados no pueden ir nunca a los grupos de oración del Congreso y del Senado, porque los únicos que pueden predicar ahí son los mismos congresistas y los mismos senadores, y no permiten a nadie más. Claro que acaban de hacer una excepción, porque uno no puede tampoco hacer las cosas demasiado rígidos, porque si Dios quiere otra cosa, tiene que ser otra cosa. Entonces unos senadores judíos invitaron a un musulmán, sin saber si iba a venir, y el rey de Jordania fue. Y después de que lo tuvieron ahí, ¿qué iban a hacer? Pues escucharlo. Pueden pasar cosas que nadie pensaba que iban a pasar. Yo no estoy seguro qué va a pasar aquí en Colombia, pero yo sé que Dios sí puede cambiar el destino de Colombia. No estoy diciendo que tiene que hacerlo, estoy diciendo que puede hacerlo. Y si nosotros vamos a tener fe de que Dios puede hacer eso, y si el amor de Dios va a fluir desde nuestros corazones, todo tiene que nacer con esperanza. Porque si nosotros no tenemos esperanza, lo demás no funciona. Y nuestra esperanza tiene que ser en Él. Porque Pablo escribió y dijo que Cristo en vosotros es la esperanza gloriosa. La esperanza, la única esperanza que vale la pena es que el Señor Jesús puede vivir en nosotros. Y que el Señor Jesús puede hacerse notar en y a través de nosotros. Y si eso no llega a ser así, no hay esperanza. Y el Señor Jesús, si Él entra a dominar y a causar una revolución en nuestro ser, si los demás lo pueden ver en nosotros, ellos pueden tener esperanza también. En la oscuridad no hay discernimiento. Lo que da la capacidad de discernir es la luz. Si nadie ha conocido la luz y si todos andan a tientas en tinieblas, no hay esperanza. Pero el Señor quiere poner la luz en nosotros, porque Él es la luz. Y la luz de la verdad libera. Yo les he dicho desde hace mucho tiempo que yo no sé qué habrá exactamente en el futuro. Porque a veces las personas dicen, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace el otro? Y en nuestro peregrinaje a través de muchos estamentos religiosos, no he podido aprender con claridad qué debo hacer hacia el futuro. Y creo que muchos de ustedes salieron de esos estamentos con la misma impresión. Pero lo que sí pude aprender allá es muchas cosas a no hacer nunca. Yo sí sé de cosas que nunca pienso hacer, porque he visto y he estado donde hicieron esas cosas, y yo no quiero hacerlos más. Sé muchas cosas de no hacer, pero el único que me puede mostrar qué debo hacer es el Señor Jesús. Y Él tiende a revelar sus planes día por día. Hubo un tiempo cuando no teníamos reuniones. Llegó el hermano Enrique Saavedra y me dijo, si va a comenzar algo, yo quiero estar. Y bueno, lo vamos a tener en cuenta. Pero ¿cuántos años pasaron, Enrique? Como 10 años, ¿cierto? Y estuvimos en otras cosas. Estuvimos revisando la Biblia. Y muchas personas, incluyendo mi esposa Marina, tuvieron sus momentos de pensar de que eso era una locura. ¿Por qué se va a revisar la Biblia?
¿Cuál es el problema con todas las Biblias que hay? Porque ella va a gastar 10 años revisando la Biblia. Y no había tiempo de día y me tocaba hacerlo de noche. Desde las 8, 9 de la noche hasta las 2, 3, 4, 5 de la mañana, por 10 años. Y una vez cuando mi esposa me dijo, ¿y usted por qué está haciendo esto? Porque yo no quería salir a pagar un recibo, yo no quería ir a tal parte, yo dije, yo solamente quiero revisar esta Biblia, no quiero más. Bueno, conseguimos un amigo y lo contratamos para que hiciera las vueltas. Y yo le dije a ella, mire, es porque yo sé que algún día Dios va a mover en Colombia. Y Dios va a comenzar a hacer cosas en Colombia. Y cuando Dios hace eso en Colombia, no va a haber tiempo para revisar la Biblia. Y si no lo hago ahora, no se va a hacer. Y yo tenía más o menos la meta, esa Biblia tiene que estar terminada para el año 2000, porque después de eso yo no sé qué va a pasar. Y así fue, salió para el año 2000. La edición de prueba en el 99 y la definitiva en el año 2000. Y después, un poquito después, lo pusimos en inglés también. Resulta que sin esa Biblia no estarían fluyendo estos mensajes así como se dan en este lugar, porque con las otras Biblias no es posible predicar de esa manera. Se puede predicar, y yo he predicado con Biblias hasta muy deficientes y he estado muy agradecido en el momento por tenerlos. Pero el Señor está abriendo una dimensión ahora que no sale bien a menos de que todo está bien. Entonces usted coge una Biblia donde la palabra juicio debe estar en 276 versículos en la Biblia y no está sino en 121, y hay problemas. Unas Biblias modernas donde la palabra santidad debe estar en 88 versículos y no está. No está, punto, no está en la Biblia. Decidieron cambiarlo por otra cosa porque piensan que la santidad no es alcanzable. Donde palabras como redención, reconciliación, rescate, etcétera, están confundidos. Y donde comienzan la palabra de Dios, ya no tienen donde comienza. Y en el camino de la trayectoria del uso, lo intercalan con sinónimos. Y donde debe terminar, no termina. Donde se ha perdido el comienzo, donde se ha perdido el final de la palabra, y donde el uso está intercalado con otras cosas. Entonces, eso hace que es muy difícil saber qué son esas palabras. Entonces arman diccionarios bíblicos y los eruditos dicen, bueno, la gracia es tal cosa, la santidad es tal cosa, y escriben unas tremendas definiciones según su teología. Y muchas veces esas definiciones no coinciden con el valor que Dios pone sobre ese término. Nos dicen que la gracia es favor inmerecida, pero eso es solo un valor agregado, un valor secundario según el plan de Dios. En el plan de Dios, la gracia es mucho más importante. Y muchísimas instancias donde la gracia de Dios está en el Antiguo Testamento, no lo tradujeron así. Y nos hacen pensar que es solo un concepto del Nuevo Testamento, cuando está en la palabra de Dios desde el comienzo. Dios se desanimó con la raza humana, se arrepintió de haber creado al hombre, decretó el juicio, pero la Escritura dice en Génesis capítulo 6 que Noé halló gracia delante de Dios. Y la gracia que halló Noé es diferente a la gracia que muchos pintan. Dios puso a Noé a trabajar. Ahora dicen que somos salvos por la gracia y no por las obras, pero Dios por su gracia reveló los planes a Noé de cómo edificar el arca de la salvación. Y él duró 100 años edificándola. Y se salvó en esa obra que él hizo con sus manos, pero no era la obra de él, era la obra de Dios que él estaba haciendo. Y Dios mismo hizo poner los animales y Dios mismo selló la puerta, pero Noé hizo el arca. En muchas partes dicen que Dios mandó embetunar el arca por dentro y por fuera con brea. Pero eso no es lo que dice el original en Génesis 6:14. Dice que Dios mandó reconciliar el arca por dentro y por fuera con rescate. Y el rescate por todo el resto de la Escritura es la sangre de Cristo. Y la reconciliación por el resto del libro es el ministerio, primero levítico y después de todo cristiano verdadero en el Nuevo Testamento, donde Pablo dice que Él nos ha dado este ministerio de la reconciliación. Y la reconciliación viene de la idea de que todas las tablas del arca tenían que estar rectos, alineados, ajustados, para que no fuera a entrar el agua del juicio. Y si nosotros vamos a ser reconciliados con Dios, quiere decir que Dios quiere que nosotros seamos derechos, rectos, como Él. Y que el rescate del Señor Jesús es para ser aplicado por dentro y también por fuera. Hay una cobertura que Él nos da por fuera, por el Espíritu de Dios. En el Nuevo Testamento esa cobertura se llama cota de justicia.
Lo cambiaron en las versiones modernas. Dicen ahora coraza de justicia. Es una cosita así. Pero una cuota de justicia para los antiguos era enterizo desde arriba hasta abajo. No tenía fisura. Era una protección total. En cambio, por lo menos 2 reyes importantes de Israel, cuando dejaron su cuota de justicia como rey de Israel y se disfrazaron como los comandantes, como la coraza normal, y resultaron muertos, flechados por entre la coyuntura. La verdadera cubierta que el Señor nos da es justicia. Es de Él y Él nos quiere cubrir con su justicia, pero también quiere obrar su justicia por dentro de nosotros. Hasta que la cubierta que Él pone por fuera, que tiene que tapar la obra que Él está haciendo, hasta que la obra por dentro coincide con la realidad de la vida de Cristo. En este viaje me di con alguien que generosamente quiso donar miles de Biblias de X versión. Y los querían dar para los niños y para los jóvenes y para todo el mundo. Y me dijeron, está preciso para todo el mundo porque la terminología está muy simplificada. Claro, tacha la palabra santidad, se tacha otro resto de palabras y lo simplifican. Hasta que por fin yo le dije a él, mire, en buena conciencia, yo no puedo repartir las Biblias. Además, el problema que tengo ahora no es de Biblias, yo tengo muchas Biblias. Un montón de Biblias como el tamaño de este salón, casi. El problema no es por falta de Biblias. El problema es por falta de personas limpias para repartir las Biblias. Personas que no están buscando estimular la vida de ellos, sino la del Señor Jesús. Y yo no tengo la manera de repartir las Biblias muy rápido, pero sí lo estamos haciendo. Y lo estamos haciendo a lo mejor que nosotros sabemos. Y no los vamos a entregar a personas donde no tenemos la confianza. Donde o los van a vender cuando nosotros los regalamos, o los van a usar para algún beneficio propio. Y siempre cosas de esos pasan, pero nunca esas personas son prosperadas. Y yo no trato de juzgarlos. Pero Dios quiere hacer algo que no es negocio. Llegó el momento cuando el Señor se volvió impaciente con el cananeo, que quiere decir negociante. Y dijo que no iba a permitir más cananeos en el templo, ni en la tierra, que es símbolo de la herencia del pueblo de Dios. No más negociantes. Escuché el testimonio de un señor que manejaba uno de los editoriales más grandes del mundo. Y vendían libros cristianos, entre comillas. Miles y miles y miles de millones de dólares en libros. Billones de dólares en libros, que es que cristianos. Hasta que un gran señor allá, que se llama George Gallup, que hace las encuestas Gallup, y es un señor temeroso de Dios, él se dio por hacer una encuesta global de la gente que estaban asistiendo a las iglesias y de la gente que nunca iban a la iglesia. La gente que estaban comprando todos estos maravillosos libros cristianos y la gente que nunca compraba un libro de esos. Y este señor estaba vendiendo esos libros, pero por montones, casi no cabe en la imaginación cuánto es 1,000 o 2,000 o 3,000 o 4,000 millones de dólares en ventas de esos libros en un año. Y eso es lo que estaba vendiendo ese señor. Hasta más, hasta mucho más que eso. Hicieron las encuestas y repetidamente salió así. La tasa de abortos, la tasa de divorcios, la tasa de homicidios, la tasa de robos, la tasa de fraude, etcétera, etcétera. Para los que estaban en las iglesias cristianas y para los que no estaban en las iglesias cristianas, las estadísticas eran exactamente igual. Hasta que este señor que estaba vendiendo los libros y manejando editoriales tan gigantescos entró en una depresión terrible y comenzó a hacer hasta equivocaciones en sus negocios y hasta que lo echaron de la empresa. Y él estaba en la casa todo deprimido, pensando, ¿pero yo qué estoy haciendo? El Señor comenzó a mostrarle que algo hacía falta. Todos esos libros de ficción, todas esas Biblias sobresimplificadas, no estaban produciendo resultados. Y él dice que interpretando las estadísticas que él llegó a la conclusión de que mucho de lo que él vendía en el nombre de Dios no solamente no estaba haciendo resultados, sino que posiblemente estaba haciendo hasta daño. Porque donde las iglesias antes estaban bien y antes estaban con una diferencia marcada entre ellos en el mundo, él con sus libros y sus cosas logró que las iglesias quedaron otra vez igual al mundo. Entonces él colgó la toalla en eso y se puso a unirse a estos otros amigos que tienen esa casa que les digo y más bien tocar personas uno por uno con la vida de Jesús y pedir a Dios
que si a él le cae bien la cosa, y si se está haciendo algo que de verdad hace diferencia, entonces que el Señor, en su tiempo y con su gracia, la puede multiplicar si Él quiere. La verdadera gracia de Dios es cuando Dios entra y hace por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. La verdadera gracia de Dios es cuando Dios llega con el poder de Dios y nos cambia. Y es verdad que no lo merecemos, pero eso es lo de menos. La verdadera gracia de Dios está respaldado por todo el poder del cielo y es dinámico. La verdadera gracia de Dios arrasa con lo que a Dios no le gusta, comenzando en nosotros. Resulta que en esta Biblia salieron 350 versículos con la palabra justicia. Comenzando justo desde donde la Escritura dice que el justo Noé vivió 350 años después del diluvio. Y de ahí salen 350 versículos a través del resto de la Escritura. Y curiosamente la palabra paz también ocurre en exactamente 350 versículos. Y hay 12 versículos donde la palabra justicia y la palabra paz ocurren en el mismo versículo. Y 12 es el número en la Escritura del orden divino. Y el orden divino de Dios es que la justicia y la paz tienen que ir juntos. Porque si no hay justicia, no hay paz. Y no puede haber paz sin justicia. Y la justicia no es algo que hacemos. La justicia es algo que Dios quiere que seamos. Porque la justicia de nosotros es como trapo de inmundicia ante el Señor. Entonces estuve comentando con estos amigos que por qué yo no podía repartir la Biblia que ellos tenían, porque resulta que había unas deficiencias. Y cuando yo no sabía de esas deficiencias, yo podía repartir las Biblias y hasta usé uno de esos por muchos años. Acabé una Biblia de esos por uso. Y en esa época prediqué y muchas personas se entregaron a Dios. Pero ahora yo no puedo usar una Biblia que corta pedazos y que merma referencias a la sangre de Jesús y que merma referencias a Cristo y que merma referencias al juicio, que merma referencias al arrepentimiento, que merma referencias que elimina la santidad. Pero si vemos en el original, la palabra amor debe ocurrir como unos 200 veces, 200 y alguito. Y en esta Biblia de ellos ocurren más de 1000 versículos. Diezmaron todo lo que para ellos era difícil y la parte donde les gustó lo aumentaron 5 veces. Les dije, me da la impresión que en vez del verdadero plan de Dios, donde nosotros tenemos que ser conformados otra vez a la imagen de Dios, porque fuimos creados en la imagen de Dios y caímos. Y Dios quiere conformarnos otra vez a la imagen de Dios y más todavía Él quiere poner la verdadera vida de Dios, que no es ni imagen ni nada, sino la propia vida del Señor Jesús, lo quiere poner en nosotros. Pero estas personas que llevan tanto trabajo, mermándole a toda la terminología clave de la Biblia y sumándole al amor de los hombres, me da la impresión de que ellos quieren crear a un Dios nuevo de ellos en imagen de ellos y endiosar el amor del hombre. Y el amor del hombre no funciona si no tenemos primero el amor de Dios. Entonces le dije, esos son una pequeña parte de las razones por las cuales yo no puedo repartir esa Biblia. De ustedes, los que no conocen, estoy hablando de la nueva versión internacional. Y hay muchas más razones. La persona que no sabe, lo usa inocente y Dios puede hacer milagros en muchas partes. La Escritura dice que podemos comer hasta veneno y no nos va a pasar nada, trabajando en la obra del Señor. Y yo sé que trabajando en la obra del Señor, si alguien me quiere envenenar o si por accidente tomo veneno, que el Señor me va a proteger. Pero yo no puedo ir a destruir veneno, sabiendo que es veneno, a las otras personas. Eso ya sería otra cosa. Eso ya sería presumir y abusar de la gracia de Dios. Cuando terminamos de revisar la Biblia en español, tengo un amigo en el Canadá que fue el arquitecto de uno de los programas más importantes para estudio de la Biblia por computador. Se llama el programa del Online Bible. Y el canadiense que lo hizo y que todavía lo está perfeccionando se llama Larry Pierce. Nunca lo he conocido en persona, pero lo he conocido mucho por correo electrónico. Y he hablado con él por teléfono. Y él estaba buscando una Biblia en español para poner en su programa. Y todas estas traducciones modernas le querían cobrar mucho dinero para ponerlo ahí. Entonces le dije, esto es otra de las cosas. A mí me parece que la Biblia es de Dios. Y es verdad que yo hice una revisión y es verdad que puse derechos de autor, pero solamente para que nadie lo fuera a cambiar, porque el fin es soltarlo gratuitamente. Y él me dijo, bueno. Y él me dijo que era bueno ponerle derechos de autor por no permitir cambios, pero también decir que lo vamos a soltar libremente para toda actividad que tiene que ver con el Evangelio y que sea gratuito. Y él lo armó para su programa y me mandó el módulo. Y yo puse el módulo en mi computador y comencé a poner palabra por palabra
y ver en cuántos versículos sale y cómo es el uso. Y casi me voy para atrás cuando veo que casi todos los usos de cada palabra significante son números simbólicos que tienen que ver con esa palabra. Otro amigo mío que escribió el libro Theomatics. Theomatic quiere decir la matemática de Dios. Y él llegó a estos mismos números por otra vía. Resulta que el hebreo, el griego y latín no tenían dígitos como nosotros. Es un invento más o menos moderno tener los números que tenemos nosotros del 1 al 9 y el 0. Ellos utilizaban las letras. ¿Se acuerdan que en letras romanos la X es 10, la B pequeña es 5, la C es 100, etcétera, etcétera, etcétera? Todas las letras tienen un valor numérico y se puede armar cualquier suma, cualquier cifra con esas letras. Así también es el hebreo, así también es el griego. Entonces, si se pone el valor numérico como si fuera a sumar una suma, en vez de leer la palabra, cada palabra tiene un valor numérico por los valores establecidos. Y resulta que estos son los mismos valores que encontramos nosotros en las ocurrencias de cuántas veces ocurre y en cuántos versículos. Y también, para que no lo fuéramos a perder, en muchas partes está impreso en el texto. Un ejemplo. Sión en la Escritura es la morada de Dios. Es el sitio donde Él mandó que fueran a adorarlo a Él. Resulta que Sión, como es la Sión que David capturó, está en la Biblia en 153 versículos. Y resulta que la palabra sábado o sabbat, que es descanso, que el Señor quiere que entramos en el reposo de Él, para reposar nosotros, para que Él pueda obrar, que es lo mismo que llegar a la morada de Él, está también en 153 versículos. Y si no fuera suficiente, cuando los discípulos estaban pescando y no cogieron nada, y el Señor les dijo cómo lo deberían de hacer, ¿cuántos peces cogieron? 153. Y eso es un tema que va a través de la Biblia, que tiene que ver con el verdadero evangelismo que el Señor quiere hacer para que nosotros entramos en la morada de Él y en el descanso de Él. Si se coge cualquiera de estas Biblias que haya sido traducido por comitiva y revuelto con sinónimos, ninguno de estos patrones de números funciona. La Biblia dice que la palabra de Dios sale y brota, no sabemos cómo. Primero la hoja, luego la flor y por fin el fruto. Y la palabra para hojas verdes está en 66 versículos y hay 66 libros en la Escritura. Los sacerdotes en Israel, los levíticos, que estamos aquí en Levítico en esta serie de mensajes, no tenían herencia propia porque el Señor era su herencia. Sin embargo, de las herencias de todas las otras tribus le fueron concedidos a ellos ciudades de refugio, que es tema de otro mensaje. Y alrededor de cada ciudad de refugio, ellos tenían unos terrenos, que en la versión antigua es traducido ejidos. En algunas versiones en inglés dice suburbios, donde ellos tenían potreros para sus animales y donde podían sembrar sus huertas. Y esta palabra que aquí en esta traducción está traducido ejidos, ocurre 111 instancias en un total de 66 versículos. 111 es el número que tiene que ver con el Señor Jesucristo. Si se saca Cristo o Mesías y saca su valor numérico, da 111. Y 66 es el número que tiene que ver con las Escrituras. ¿Y qué es lo que el Señor quiere con nosotros? Él quiere sembrar su Escritura en nosotros. Él quiere que guardamos lo que Él dice en nuestro corazón hasta que Cristo sea formado en nosotros. Y eso es el ministerio de los sacerdotes. Los teólogos, los eruditos que hacen estas traducciones profesionales, burlan de que yo estoy diciendo que deben de haber tantas instancias y tanto, y que esto no conocen y no ven en ese ámbito. Y se burlan de mí si trato de explicarles eso. Pero usted se puede imaginar cómo sería posible una coincidencia donde toda la terminología clave de la Escritura tiene un patrón numérico y que cada patrón numérico tiene su versículo donde el número está impreso en el texto y donde si se descifra por los dígitos que tenían ellos en ese entonces, que también da la misma cifra en cada caso. Eso me puso piel de gallina cuando cogí ese módulo de computador y me puse a experimentar con el computador. Hay unos que dan 50, que es Pentecostés. Si usted saca el número virgen o vírgenes en la Escritura, da 50. ¿Qué es lo que Dios quiere con la venida del Espíritu Santo? ¿Qué es lo de Pentecostés? Él quiere que Cristo sea formado en nosotros. Él quiere que nosotros seamos como vírgenes castos para ser presentados al Señor. Él quiere darnos un nuevo comienzo por el Espíritu de Dios.
El plan de Dios en la Escritura está simbolizado por el número 100. Abraham tuvo 100 años cuando nació el hijo de la promesa. Noé duró 100 años haciendo el arca. El buen pastor tuvo 100 ovejas y se perdió uno y fue y la buscó hasta completar otra vez las 100. Y yo tuve un amigo que estaba contemplando esta Biblia. Y el mensaje de él, usted tal vez conoce a este amigo que se llama Barry Cobb, que la ha predicado en Colombia. Y el centro del ministerio y el mensaje de él es acerca de los hijos de Dios. Y la serie que él ha predicado por años a través del mundo entero se llama El Plan de Dios. Y él tenía claro de que los hijos de Dios, a madurez es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Él no quiere dejarnos solamente con el pasto o solamente con la flor, porque esos son ámbitos pasajeros. Es el fruto que va a permanecer. Isaías dice que el pasto se marchita y que la flor se cae, pero que la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y Dios lo puede sembrar con algo escrito como esto. Y Él puede usar esto para desarrollar y hacer florecer los dones de Dios en nuestra vida. Pero si no se forma el fruto del Espíritu, no estamos en nada. Entonces, estuve mostrando a este amigo, el hermano Baricab, esta traducción en computador. Y me di por escribir, hijos de Dios. Y salieron 100 versículos. Y ahí fue cuando él comenzó a notar que algo raro estaba pasando aquí. Otro número muy interesante en esta escritura es la palabra esperanza. Comencé hablando de esperanza. Esperanza está en 120 versículos. 120 es un número clave en la escritura. La primera limitación que Dios pone a la vida del ser humano es que lo limita a 120 años en Génesis capítulo 6. Moisés vivió 120 años y Dios lo llevó y nadie sabe dónde está. En el Nuevo Testamento, la palabra gentiles, que es la palabra que Dios usa para inconversos, personas que no tienen tratado el corazón, incircuncisos de corazón. Y la palabra gentil o gentiles ocurre en 120 versículos en el Nuevo Testamento. En el aposento alto, ¿cuántos habían cuando vino el Espíritu Santo? Habían 120. El plan de Dios para los gentiles es poner la esperanza de que Cristo puede vivir en nosotros, que nosotros podemos ser miembros en particular del cuerpo de Cristo. Y estos patrones están por toda la Escritura. Hay otras palabras que también dan 120 versículos. En las matemáticas de Dios, Dios le gusta multiplicar. Él pone en muchas instancias que Él quiere multiplicar tal cosa. La orden de Dios desde un comienzo era ser fructíferos y que se fueran a multiplicar por toda la tierra. ¿Qué hicieron los hombres? Querían concentrarse en ciudades y buscar el control del hombre, en vez de hacer lo que Dios decía. Pero en el Nuevo Testamento, en algunas de las epístolas de algunos de los apóstoles, dice frases como que gracia y paz os sean multiplicados. ¿Cómo va a ser multiplicada la gracia y la paz de Dios? A través de personas limpias, a través de personas tratadas de Dios desde el corazón. Por eso es que la limpieza es tan importante y por eso es que el sacerdocio de todos los creyentes a la cual Dios quiere que ingresamos por medio de un nacimiento nuevo. En el Antiguo Testamento había que nacer en X familia y si no se nacía en X familia no podía estar en el sacerdocio. No había forma de ser sacerdote en Israel excepto de nacer en la familia de los sacerdotes. Un extranjero podía llegar y pasar por unos ritos y llegar a ser israelita común y corriente, pero nunca podía ser sacerdote porque los sacerdotes tenían que nacer de cierta familia. Y ahora, en la carta de los Hebreos dice que el Señor Jesús es sumo sacerdote, pero de otro orden, no del orden levítico, sino del orden del Melquisedec, que quiere decir rey de justicia. Ya no es importante el linaje, Melquisedec no tiene linaje, y el Señor Jesús, de la cual Melquisedec era un ejemplo, no tuvo comienzo, y la Biblia dice que jamás tendrá fin. La vida de nosotros tuvo comienzo, y la vida de nosotros tendrá fin, pero la vida de Él no. La vida eterna no es la vida nuestra siguiendo, la vida eterna es la vida de Él. Y si no tenemos la vida de Él, no tenemos la vida. Y por alguna razón, hay cosas que han permanecido borrosas hasta ahora. En especial los libros proféticos, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, etc. Pero ahora el Señor está dando más claridad. ¿Por qué está dando más claridad? Porque es el momento cuando Él va a hacer algo nuevo. Salomón escribió y dijo, no hay nada nuevo bajo el sol.
Y no hay nada nuevo bajo el sol. En la vida de Adán no hay nada nuevo. Sabemos la historia de Adán y sabemos que el ser humano está en un proceso de decadencia y de corrupción. En ojos de Dios, las democracias como los Estados Unidos no son la forma más sublime de gobierno, son la forma más degenerada y están rumbo a más y más problemas. Son simbolizados por el oro, son simbolizados por el barro y el hierro que no se pueden mezclar. La ley y el pueblo arman unas leyes que nadie puede cumplir y la sociedad va cuesta abajo. Todo simbolizado por una estatua que vio un rey pagano y hasta se olvidó del sueño. Y el Señor va a estrellar esa imagen con una piedra no cortada con manos y va a hacer algo diferente. Y ese algo diferente es cuando el Señor Jesús entra a poner otra calidad de vida, la de Él, donde ya no buscamos el beneficio propio, donde ya no buscamos figurar, donde ya por naturaleza entramos no solamente a ser redimidos, sino a ayudar en el plan de redención. El amor de Dios tiene que ver con sacrificio y redime por naturaleza. El amor de nosotros no es así, el amor de nosotros busca algo a cambio. Yo le voy a tratar con cariño, pero necesito tal favor. Así es el amor de nosotros. Y el amor de nosotros queda muy frustrado cuando invertimos en alguien y no corresponde. Y el Señor no vino solamente a dar su vida por nosotros, no vino solamente a morir, sino también a resucitar. Y es por la resurrección y la vida que nos salva. Y la Biblia dice que nuestra salvación es una esperanza. Es una esperanza que no podemos ver desde ahora en su totalidad, pero sabemos que viene algo diferente. El Señor está por hacer algo diferente. Está por efectuar el plan de Él a la manera de Él, sin aportes corruptos de nosotros. Y por alguna razón, pues después de explicar todo esto a estos señores, que le expliqué parte de lo que le estoy diciendo, y uno de ellos dijo, yo tengo un hermano y me ha estado diciendo siempre lo mismo, de que estas Biblias de ahora no son confiables. Sin hablar de lo que pasó a los señores que hicieron esa Biblia, que eso sería otro tema. Casi no hay ni uno que va bien. Y muchísimos perdieron hasta el habla. La Escritura dice que hay problemas si llegamos a quitar o a añadir a lo que Dios ha dicho. Por eso es que los antiguos en la Reforma, cuando estaban haciendo las primeras traducciones de la Biblia, utilizaron bastardilla. Si una palabra era requerido para un buen sentido de la cosa, o para poner sentido a la cosa, pero no ocurría en el original, ellos no lo añadían así nomás, sino que ellos lo ponían en bastardilla, para que todo el mundo pueda ver, bueno, esta palabra no está en el original, pero parece que está implicado, y parece que hubo que ponerlo para no perderse en ese punto. Pero sin embargo, como no ocurrió en el original y como parece que está haciendo inferencia a algo anterior o algo posterior, entonces lo vamos a colocar pero en bastardilla para que la persona pueda ver y pueda discernir si esa palabra en realidad debe estar así o no. Y así el traductor se salva de su responsabilidad. Una palabra en bastardilla dice que a mejor criterio el traductor debe ser así, pero que hay una pequeña duda ahí. Y no hay algo en el original que corresponde a eso. Pero por el contexto y por la manera de hablar, se entiende que debe ser así. Pues las Biblias modernas no hacen eso. Las palabras que fueron agregadas son puestos lo mismo que las palabras que sí figuran. Y no tenemos la oportunidad de ver y de discernir para nosotros mismos. Cuando se puede tomar la palabra de donde comienza, cuando se puede trazar el uso que da Dios, y cuando se puede llegar al final que da Dios a esa palabra en la Biblia, para saber qué quiere decir Dios con la palabra rescate, qué quiere decir Dios con la palabra reconciliación, qué quiere decir Dios con la palabra iniquidad, etcétera, etcétera, etcétera. No es sino imprimir la lista en el computador, sacar la lista de donde ocurren todos esos versículos y estudiarlos y mirar cómo comienza, cómo desarrolla y dónde termina. Y esto es lo que Dios quiere decir con eso. No se necesitan diccionarios de teología, no se necesitan todos estos supuestos eruditos que son maestros en dar una especie de como de spin a hacerla para que la cosa jala para el lado de ellos, para la teología de ellos, sino que cada uno de nosotros podemos en libertad delante del Señor, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y el Espíritu de Dios entra y comienza a abrir la cosa. Y si ustedes han notado una gran diferencia en las prédicas acá, uno de los secretos es que estamos utilizando una Biblia donde yo he pasado versículo por versículo,
y a conciencia estoy satisfecho de que el contenido de la terminología que quiere Dios está y que nadie ha borrado las palabras que no le gustan o que los haya cambiado por otra palabra menos fuerte. Eso con hablar de la terminología. Si vamos a hablar de artículos, de preposiciones, de verbos, podríamos seguir hablando mucho más tiempo. Resulta que ellos a veces cambian las preposiciones. En el Nuevo Testamento hay 30 y algo de versículos que dicen fe de Jesús. Y hay otro suma igual que dice fe en Jesús o Cristo. ¿Y sabe qué hicieron esta gente? Los que decían fe de, por alguna razón no les gustó eso, entonces en vez de pusieron en, para que todo quede fe en. Y parece muy bonito, entonces ahora vamos a poner nuestra fe en Jesús. Y así es el comienzo. Sí, vamos a poner nuestra fe en Jesús. Pero si la fe de Jesús no comienza a obrar en nosotros a través de la vida de Jesús, no hay nada que hacer. Porque la fe que mueve montañas no es la nuestra, es la de Él. Si cambiamos todas las palabras para amor, en el griego amor fraternal es fileos, pero amor de Dios, de sacrificio y que rime es ágape, ni siquiera parecido a las dos palabras. Y cogen eso y otro resto de quién sabe cuántas palabras más y ponen todo amor. Pues resulta, hermanos, que el amor que echa fuera el temor no es el amor de nosotros. El amor de nosotros a veces nos llena de más temor. Es el amor de Él, en la vida de Él, que echa fuera el temor. Por efectos de la traducción y siguiendo la tradición de los antiguos, nosotros hemos traducido el amor de Dios con la palabra caridad. Y muchas personas no les gusta leer su versículo favorito, en vez de decir que Dios es amor, ahora dice que Dios es caridad. Y en vez de decir que el amor echa fuera el temor, ahora dice que la caridad echa fuera el temor. Posiblemente hubiéramos podido escoger otra palabra, pero lo importante es que el amor del hombre y el amor de Dios no pueden ser la misma palabra, no lo son en el original. Y los que los combinan así al azar, cometen unos errores grandísimos. En español hay verbos condicionados, en el español antiguo. Resulta que en las Escrituras hay más o menos 33,000 promesas, y todos tienen condiciones. Las promesas de Dios tienen condiciones. Si cambiamos todos esos 33,000 verbos, y les ponemos un verbo que ya no implica condiciones, parece que hemos adelantado el español, pero acabamos de perder la esencia de la Escritura. Muchos otros detalles. Si estudian estas Biblias, van a encontrar que cada versículo tiene a veces hasta 10 cosas diferentes, cada uno de los cuales tiene grandísimas implicaciones sobre cómo salieron el mismo versículo en estas otras traducciones. Si se suma un promedio de 5 a 10 cambios por versículo, por todos los versículos en la Biblia, ¿sabe cuántos cambios son? Y se puede decir, bueno, esto aquí no es tan importante, esto aquí no es importante. Pero súmalos, miles, 10,000 de cosas, donde le quitan un poquito de fuerza aquí, le quitan un poquito de fuerza allá, donde le cambian una palabra fuerte por uno menos fuerte, donde siguen, donde aumentan lo de ellos, tin. Y no se da cuenta, sin compararlo con otra cosa. Casiodoro de Reina escribió en el prefacio, buena parte de la cual está repetida aquí en esta Biblia, que la persona que quita de a poquitos de la palabra de Dios es porque no ha podido borrarla toda. Pero el espíritu que quiere quitar poquito, haría más si podía. Entonces, ¿qué hacen? Revisen un poquito ahora, después más adelante hacen otra revisión y siguen y dele, y van sacando lo que no les gusta. Una de las cosas que no les gustan es la sangre de Cristo. Muchas referencias de la sangre los van quitando. ¿Por qué no les gusta la sangre de Cristo? Porque la sangre de Cristo quiere decir la vida de Cristo, porque la vida está en la sangre. Y el sacrificio de Cristo, que abolió de una vez para siempre a los sacrificios de los animales, Él lo quiere realizar en nosotros. El Nuevo Testamento dice que Él quiere que nosotros seamos sacrificios diarios, sacrificios vivos, y que esa es la verdadera alabanza que Él busca. Que cada día decidimos que Él puede vivir la vida de Él en nosotros y que nosotros vamos a negarnos a nosotros mismos para no ir con lo que nosotros queremos, sino con lo que Él quiere. Eso es la esencia del caminar con el Señor. Estamos aquí en Levítico 19:5. Y cuando ofreciereis sacrificio de paz al Señor, de vuestra libre voluntad lo sacrificaréis. ¿Se acuerdan que esto es el tercer sacrificio mencionado en Levítico? El primero es que Él quiere que entregamos el pecado
Y Él quiere matar el pecado, desangrarlo, para que el pecado no tenga vida. Pablo dice en la carta a los Romanos que Dios quiere que seamos muertos al pecado. Segundo sacrificio en el Levítico es el de la culpa. No es una ofrenda para la culpa, como dicen las otras Biblias. Esa palabra ofrenda no existe en el original. Tendrían que ponerlo en bastardilla o tacharlo. Pero ellos quieren un rito, que nosotros seguimos con el pecado y con la culpa y el sacerdote va haciendo ritos y nosotros vamos pecando y llenos de culpa, pero tenemos que estar volviendo ahí al sitio donde van a hacer la misa o la Santa Cena y donde van a recoger los diezmos y todas esas cosas para seguir diciéndonos que nosotros estamos bien si hacemos eso. En cambio, en el verdadero plan de Dios, Dios quiere que entregamos nuestro pecado. Él quiere ayudarnos a matar ese pecado y Él no quiere que el pecado viva más en nosotros. Que antes como éramos esclavos del pecado, Él quiere que ahora seamos esclavos de la justicia. Y para eso Él quiere matar también la culpa, para que el enemigo no pueda volver a meter la culpa en cara de nosotros. Porque si nosotros estamos muertos y Cristo está vivo, no se puede juzgar a un muerto. Si yo estoy muerto, si decidí morir hoy para que Cristo viviera en mí hoy, y el diablo, que es el acusador de los hermanos, viene y dice, pero usted hizo tal cosa ayer, usted hizo tal cosa anteayer, usted no sé qué y si sé cuándo. Bueno, es verdad, yo puedo hacer todo eso, pero estoy muerto. Y a un muerto ningún juzgado le va a recibir el cargo. Y el que está vivo aquí es Cristo. Júzguelo a Él. Y si tratan de hacer eso, se les va a ir bien mal. Y ya les fue mal haciendo eso. Entonces, estando ante Dios sin pecado y sin culpa, ¿qué quiere? De nuestra libre voluntad, un sacrificio de paz. Otra cosa que es muy interesante en la Escritura es la palabra holocausto, porque tiene que ver con estos sacrificios, porque los quemaban en el altar. Y dice la Escritura que salía un humo de un sabor, de un olor agradable. El discernimiento de Dios muchas veces es por el olor, por el olfato. Y muchos cristianos, iglesias llenas de cristianos, y el sentido del olfato espiritual no funciona. Están en medio de una pudrición tremenda y todo el mundo con la nariz espiritual tapado. Pero Dios dice que si el olor no es agradable a Él, que Él lo va a rechazar. Y Él dice en otra parte que Él no puede más con estos ritos y con estas fiestas de ellos. Que Él quiere echar todo eso de su presencia porque el olor es abominable y Él no aguanta estar. Pero un sacrificio auténtico de paz dice que el aroma sube agradable y se abren los cielos. Y Dios recibe la oración y responde. Y la primera vez que pasa eso es cuando Jacob se va de la casa y se acuesta en un sitio que se llama Betel, con una piedra como almohada. Ahí esa noche, él quiso hacer un pacto con Dios. Él dijo, Señor, si me lleva y me trae, si me bendice, si me prospera, le voy a entregar el diezmo de todo lo que me da, Señor. Maravilloso negocio para Jacob, el tramposo. Pero Dios le dio una visión esa noche. Bueno, en realidad un sueño, porque él estaba dormido. Él no se dio cuenta. Pero vio los cielos abiertos y una gran escalera y los ángeles de Dios subiendo y bajando. Y Dios allá arriba y Él aquí abajo. Porque con esa clase de cosas no podemos llegar donde Dios con los negocios nuestros. Pero Dios sí nos va a escuchar y sí nos puede tratar. Y siguió tratando hasta la lucha y el encuentro con el rostro de Dios y hasta que Jacob salió cojeando, pero bendito y con otro nombre, con otra naturaleza. Pero eso es otro mensaje. Pero en él vio a Dios allá lejos. Y la Escritura dice que los ángeles estaban ascendiendo y descendiendo. Pero el original dice que estaban holocausteando. Y ahí es donde nace nuestra palabra holocausto. La palabra holocausto, lo que asciende, abre el cielo. Muchas personas quieren saber cómo tener un cielo abierto, cómo lograr que Dios va a escuchar y contestar. Se requiere un verdadero holocausto, un verdadero sacrificio de paz. Que nosotros entramos en el plan de redención de Dios a permitir que Él mate el pecado y la culpa en nosotros y que nosotros estemos dispuestos a decirle, Señor, aquí estamos, en un 100%. Sacrificios vivos, una alabanza diario y podemos vivir bajo cielos abiertos. De vuestra libre voluntad lo sacrificaréis. Muchas veces la religión no es libre. Manejan a la gente con sentimientos de culpa. No hemos querido hacer eso aquí. No estamos tratando de vincularlos a ustedes a nosotros, sino vincularlos al Señor. Pero sí es nuestro deseo de que el Señor comience a unir a pequeños grupitos. Por eso es que cuando vienen y me dicen, ¿me autorizan tener una reunión en mi casa o no sé qué? Yo dije, mire, yo no puedo autorizar nada.
Si yo les autorizo y si Dios no les autoriza, pues va a haber un desastre. Y no importa lo que digo yo, si Dios está de acuerdo, si Dios les autoriza a tener una reunión en la casa, Él les va a dar la gracia para manejar esa cosa. Y yo creo que Dios quiere algo similar a lo que está pasando en Estados Unidos y en estas otras naciones, sino que quiere que unas personas se reúnen de vez en cuando a orar y a no atraer grandes eruditos de afuera, sino a compartir lo que Dios está haciendo en sus corazones o a compartir sus inquietudes para que oren los unos por los otros. Pero yo no estoy tratando de meter sentimientos de culpa y lograr un movimiento. Estoy queriendo que el Señor tenga personas limpios y que esas personas limpias pueden comenzar a tocar otras personas, como Dios quiere. Versículo 6. Será comido el día que lo ofrecieres, y el siguiente día, y lo que quedara para el tercer día, será quemado en el fuego. Y si se comiere el día tercero, será abominación, no será acepto, y el que lo comiere llevará su iniquidad, por cuanto profanó la santidad del Señor, y la tal persona será cortada de su pueblo. Este sacrificio de la paz es muy importante. En otro mensaje habíamos tocado el tema de que Dios dice que hay 3 clases de vianda. Hay leche, y aquí dicen que la leche puede ir hasta con miel. Más adelantico aquí en Levítico, eso será otro tema. Hay pan, el pan puede venir con levadura o sin levadura. Y tenemos de ambas clases en la parte espiritual. Y se va a tratar eso más adelante, en especial en Levítico 23, donde la fiesta de Pentecostés se manda a celebrar con pan leudado. Y hay carne fuerte, según la Escritura. Pero para carne fuerte, para conseguir carne fuerte, algo o alguien tiene que morir. El Señor dijo que si no comíamos de su carne y si no bebemos de su sangre, no podemos tener parte en su reino. Y se fueron casi todos. No entendieron lo que Él estaba diciendo. Pero la carne, cuando Él da la carne, cuando Él nos da la oportunidad de entregarnos, identificar con el sacrificio de Él y entrar en el ámbito de la carne fuerte, que es la provisión de Dios para muchas cosas. El ámbito de la leche puede ir hasta cierta parte, pero los que están todavía con la leche no se dan cuenta de muchas cosas. Y el pan también es muy importante, pero el ámbito de la carne fuerte es otra cosa. Y hay unas condiciones, y la carne puede resultar contaminada, y pueden haber muchas cosas, y hay que sacarle la sangre de la carne. Y la única sangre que tenemos licencia de comer en la Biblia es la de Cristo, la del Señor Jesús, la vida de Él. La de nosotros tenemos que salir de Él. Cuando nosotros entramos en un sacrificio con Él, Él puede usar la carne, pero hay que sacar la sangre. La vida de nosotros no puede ir revuelto. Y nosotros no podemos recibir la vida de otra persona metido en mensajes de este nivel. Porque si hacemos eso, si alguien nos está sirviendo un plato fuerte y una tremenda carne espiritual, pero si la sangre de ellos, si la vida de ellos está metida en eso, es abominación ante el Señor. Y se puede comer por 2 días, pero el que lo trata de comer el tercer día, aun cuando se hace todo perfecto, dice que eso es abominable. Eso es lo mismo que algo que produce el olor que Él no quiere. Dice que es tan grave eso que la persona que hace eso será cortado de entre el pueblo de Dios. El Señor dijo que hoy y mañana Él iba a hacer no sé qué. Y dijo, vaya dígale a Herodes, el zorro ese, que yo voy a hacer la voluntad de mi Padre, milagro aquí, milagro hoy y mañana. Pero el tercer día va a ser diferente. El mensaje del tercer día es otro mensaje, pero solamente decir lo siguiente. En la Escritura un día para Dios es como 1000 años y 1000 años como un día. Dice eso en el Antiguo Testamento y lo repite también el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento. Ya prácticamente van 2 días proféticos desde el tiempo del Señor Jesús. Y el Señor Jesús está diciendo proféticamente aquí aún desde el Levítico que va a haber un momento en la cual no se va a poder participar de estas cosas. Va a haber un momento cuando cierta puerta queda cerrada y unos quedan adentro en intimidad con el Señor y otros quedan afuera en tinieblas. Que esta oferta de Dios no es una oferta que extiende tiempo ilimitado. Por eso la Escritura dice, hoy, si escuchamos la voz de Él, no endurecer nuestros corazones. Y estamos llegando a un momento final que yo no les puedo decir exactamente cuándo va a haber el corte, pero lo más probable, si se están contando 2000 años desde cuando el niño Jesús salió del templo con José y María, entonces, si eso es la medida, el corte será en unos 5 o 6 años de ahora. Si el momento de corte es desde su bautismo, o desde su crucifixión, o desde Pentecostés, qué sé yo, entonces hay algunos añitos más. Pero va a venir un corte. Apocalipsis, capítulo 20, está muy claro. Dice que hay una primera resurrección.
Y hay unos vencedores en Dios, que son los que se alimentaron con carne fuerte del cuerpo y de la vida de Él, y van a ser resucitados, y serán de Él en su venida, y van a reinar con Él 1000 años, y que los demás no van a ser resucitados sino hasta después, unos para vida y otros para juicio. Eso es lo que dice claramente Apocalipsis capítulo 20. En la fiesta de bodas, que es la fiesta de los tabernáculos, de vivir con Él, Él está invitando a mucha gente. Y a Él no le importa en esta hora si la persona está en perfecto estado o no. Él mandó invitar mancos, rencos. Él mandó invitar a los que están en el camino. Él mandó invitar a los que están fuera del camino. Él mandó obligarlos a entrar. Pero cuando están adentro tienen que tener el vestido que Él da. Y el que no tuvo el vestido, hubo que echarlo. Y estando allá adentro, hay que comer la comida que Él da. Y esto es una comida que, esto no es leche, esto no es pan. Él dice que ya su víctima está listo. Ya mandó preparar la carne. Y la carne que Él tiene preparado es un mensaje que no se ha escuchado hasta ahora. Es un mensaje que solamente puede resultar si nosotros estamos muertos y si Él está vivo en nosotros. De otra manera no se puede predicar ese mensaje. Es el mensaje de la fiesta de los tabernáculos. Y a cambio de Pentecostés, donde el Señor permitió entre los dones del Espíritu la levadura de nosotros y mandó a hacer la fiesta con panes con levadura, esta fiesta no tiene levadura. Esta fiesta tiene primero una fiesta de trompetas, que es lo que está sonando ahora. Y el mensaje de esta fiesta es que va a haber un día de reconciliación. Va a haber un día de entrar un pueblo especial a la presencia del Padre, unido con nuestro Señor Jesús. Y la Escritura dice que ese día, que para ellos era el 10º día del 7º mes, y nosotros ya estamos ingresados al 7º milenio, y el Señor puede decretar el día de reconciliación cuando Él quiera. Pero la Escritura dice que los que no afligen su alma, que el individuo que no aflige su alma, será cortado dentro del pueblo de Dios ese día. Lo mismo que aquí dice que el que come esta clase de vianda en el 3er día, será cortado. Hay una provisión para llegar hasta donde estamos, pero para continuar, no es posible continuar en la vida de nosotros. Si no afligimos nuestra alma, nuestra vida, si no lo subordinamos a la vida de Él, no hay entrada en la presencia del Padre en la verdadera fiesta de los tabernáculos. Esto es el tema central del libro de Levítico. Es el tema que se va a desarrollar. Es el tema principal de Levítico capítulo 23. Los invitados especiales no vinieron a la fiesta. Los que llenaron la fiesta no eran los primeros invitados. Los primeros invitados estaban cada uno haciendo sus cosas, ensayando sus yugos de bueyes, y el buey es símbolo de lo que nosotros podemos hacer. Habían comprado terrenos y los estaban inspeccionando. Y hay muchos que tienen sus propios terrenos, sus propios reinos, y los han armado que es que en nombre de Dios. Y los que están haciendo eso no van a llegar a la verdadera fiesta. Y el padre de familia mandó invitar a personas que no parecía que deberían de llegar a esa fiesta. Mandó traer personas que estaban en mal estado. Mandó traer personas que no caminaban bien, los cojos. Mandó traer personas que no obraban bien, los mancos. Mandó traer personas que no veían bien. Mandó traer personas que ni siquiera estaban en el camino, en los caminos establecidos de Dios. No solamente eso, sino mandó obligarlos a entrar. Si la persona está ahí cojeando, si la persona está ahí y no ve bien, échale mano y éntralo. Eso es lo que mandó a hacer. Porque Él sabe que si ponemos el vestido de Él, que es estar bajo el gobierno del Espíritu de Dios, para que Él pueda entrar y corregir lo que Dios no le gusta en nosotros. Y si nosotros comenzamos a comer la comida de Él, que todo se va a enderezar. La comida de Él produce un increíble efecto cuando estamos bajo la verdadera autoridad, la verdadera cobertura de Él, que es una cobertura que Él quiere poner directo. Y el que no tiene esa cobertura, Él no permite que esa persona come de esta comida. Lo echa fuera de la fiesta. Atado de pies y atado de manos. No puede caminar más en estas cosas y no puede obrar más. En Apocalipsis, en el capítulo 7, antes de que los juicios de Dios son derribados sobre los sistemas religiosos, económicos y políticos de este mundo, Él manda sellar los que son de Él. El sello de Él es la vida de Él. El Espíritu Santo es el sello de Él. Y los que tienen el sello de Él no recibirán ningún daño en el juicio que viene. Hay otras personas que tienen un número
en su frente y en su mano. Tiene una manera de pensar y una manera de obrar del hombre natural. Que para Dios el hombre natural no está en evolución hacia una superraza. Dios creó una superraza en Adán, en imagen y semejanza de Dios. Y desde entonces el hombre está rumbo a convertirse otra vez en animal. Inclusive el hombre hace bestialidades, hace diabluras mucho más graves que cualquier animal. El hombre tiene una capacidad de hacer mal que sobrepasa el reino animal. El 666 es hacer las cosas y buscarlo de este mundo. Y que eso domine nuestro pensamiento y nuestra manera de obrar. El 666 no es un número totalmente malo. Eso es el número de los talentos de oro que llegaban cada año al rey Salomón. Dios quiere que todo eso llegue al trono de Dios. Pero cuando nosotros no lo llevamos al trono de Dios, cuando nosotros queremos obtenerlo para nosotros y estamos enfatuados en eso y en obrar así, resultamos con una marca que dice ser la marca de la bestia. Los que tienen el sello de Dios no pueden tener el sello de la bestia. Los que tienen el sello de Dios tienen los mandamientos de Dios escritos en su corazón y en su mente. Y cuando ellos obran, la obra de ellos es como Noé. Ya no es la obra de ellos, es la obra de Dios. Y el Señor nos pone a nosotros a obrar para Él, para ayudar a efectuar la misma salvación. Cuando los demás pueden ver a Cristo, cuando pueden ver la vida de Jesús en nosotros, cuando levantamos solamente a Jesús y no a nada más, los hombres comienzan a ser atraídos a Jesús. Y Él quiere que esto siga hasta que hay una sola fe, hasta que la fe de nosotros y la fe de Él se unen y se vuelve uno solo, hasta que hay un solo bautismo. Ahora hay no sé cuántas maneras de bautizar, pero el verdadero bautismo lo hace Él y nos sumerge en la naturaleza de Él. Juan el Bautista venía bautizando en agua, pero el que venía tras de Él, de la cual Juan no era digno ni siquiera de soltar sus zapatos. Zapato es la preparación del Señor Jesús era diferente. Él no era aquí de la tierra, Él era el Señor del cielo. Él no era un alma viviente como Adán antes de la caída. El Señor Jesús es espíritu vivificante. Y Juan no podía sino dar testimonio de que aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que Él viene a recoger su cosecha y Él viene a tumbar el árbol corrupto de la raza de Adán y Él viene a iniciar una nueva creación de la cual Él es el comienzo y el árbol de Él sí da buen fruto por naturaleza. Y no hay que enseñar el árbol cómo debe ser el fruto. No hay que coger una manzana y decirle, mire, así, de este tamaño, de este color. Cuidado que no lo vaya a hacer de otra manera. El árbol cuando va a dar fruto, lo da por naturaleza. Desde que el árbol está sano, desde que tiene buenas condiciones, lo que es la naturaleza de la vida de ese árbol va a brotar. Y el fruto de la vida del Señor Jesús es árbol de vida. Y hasta las hojas son para sanidad de las naciones. Y eso es la vida que Él quiere en nosotros. Él quiere matar el pecado, matar la culpa, ponernos en libertad. A ver si por nuestra voluntad queremos entregar un sacrificio de paz. Él nos puede poner en libertad, pero no vamos a estar en paz si no ofrendamos nuestra vida a Él. Y esa ofrenda es diario. Vamos a orar. Señor, pedimos que podamos conocer su orden y su justicia, para que la justicia y la paz, la verdad y la gracia se puedan unir en nuestra vida, para que podamos gozar, Señor, y permanecer en libertad hasta que toda la creación esté libre otra vez. Amén. Gracia y paz tengáis de Dios Padre nuestro y del Señor Jesús, el Cristo.